Buenas tardes a todos. Como bien ha comentado Rafael, soy Remedios Ortega, trabajo en la empresa Audiolis como responsable en materia de contratos para la formación y el aprendizaje. Muchos de vosotros me conocéis posiblemente por anteriores jornadas que hemos tenido y mi contenido en la exposición sobre todo va a ser en materia del contrato para la formación para que vosotros como empresarios, ahora en épocas de crisis en la que estamos, o por lo menos intentando salir de ella, podamos tener medidas para fomentar el empleo y que esas medidas y esa contratación sea lo más económica para todos nosotros y que también ofrezca ventajas para el trabajador, no solo para la empresa. Entonces yo voy a hacer una exposición breve acerca de cuáles son esas ventajas que os ofrece el contratar bajo esta modalidad y cualquier duda que tengáis durante la exposición, pues nada más que me tenéis que interrumpir. En el librito que os he entregado podéis seguir las diapositivas que yo voy a exponer. Comentaros quiénes somos. Audiolis es una empresa dedicada al sector de la formación desde el 1985 y es un centro autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal para la impartición de la formación teórica derivada de los contratos para la formación. Nos distinguimos sobre todo por la agilidad en la respuesta que damos a nuestros clientes, empresas y asesorías colaboradoras a la hora de elegir este tipo de contrato para ver qué es lo que me pide esta empresa y qué le puedo yo ofrecer. Entonces, nosotros en nuestro centro tenemos a disposición de todos vosotros pues asesores preparados sobre la materia para que cualquier consulta que tengáis que hacer al respecto pues se os responda y podáis ajustar esta modalidad de contrato en vuestra empresa. Tenemos una información constante y actualizada, nuestra prioridad es la formación y ese equipo de abogados que tenemos pues os pueden responder cualquier tipo de consulta. De manera breve, comentaros que el contrato para la formación se regula en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores. Ese artículo 11 ha tenido diversas modificaciones a lo largo del tiempo y quedan plasmadas, desembocadas en la Ley 3/2012, la famosa reforma laboral que se publicó en febrero del 2012 y se desarrolla reglamentariamente en el Real Decreto 1529. Simplemente aquí plasmaros a grosso modo cuál es la normativa que regula esta modalidad de contratos. ¿Cuál es el objetivo del contrato formativo? Pues lo que se pretende con este tipo de contratos es que el trabajador, trabajadora, adquiera una cualificación profesional en un régimen de alternancia entre la actividad laboral que desempeña en la empresa y la formación teórica, la actividad formativa que recibe en el marco del sistema educativo, ¿vale? Se pretende que a la misma vez que cuando contratamos a un trabajador en formación, desempeñe su tarea en la empresa, ahora veremos más adelante qué tiempo debe de dedicar a ese trabajo efectivo y que lo compagine con la actividad formativa relacionada con el puesto de trabajo que está desempeñando. ¿A qué colectivo nos podemos acoger para poder hacer este tipo de contrato? Pues sería a trabajadores o a jóvenes que tengan entre 16 y los 25 años, con esas excepciones, es decir, que hasta que la tasa de desempleo del país no se sitúe por debajo del 15%, podemos contratar a trabajadores que tengan hasta los 30 años sin cumplir. No se rige ningún límite de edad para personas con discapacidad o colectivos de exclusión social que sean contratados por empresas de inserción. Yo puedo contratar hasta los 30 años no cumplidos, salvo esos dos colectivos. El empleado tiene que ser demandante de empleo, pero muy importante saber que no tiene por qué tener límite de antigüedad. Únicamente yo lo doy como de alta en la oficina de empleo como demandante hoy, mañana mismo le puedo hacer el contrato formativo.
tienen que ser trabajadores que carezcan de la cualificación profesional para el puesto que yo le voy a contratar. Es importante saber que aun teniendo una titulación relacionada, una titulación o una superior, una diplomatura, una licenciatura, por ejemplo, en la rama de Derecho, yo puedo contratar a ese trabajador como camarero, ¿vale? No lo voy a limitar, como antiguamente hacía la normativa, que a un trabajador que tenía una titulación superior, que se le permitiese tener un contrato en prácticas, yo no lo podía contratar en esta modalidad de contrato. Pues ahora sí, si tiene una titulación que no tiene nada que ver con el puesto de trabajo que va a desempeñar, yo puedo hacer que ese joven se inserte en el mercado de trabajo y que obtenga una cualificación profesional, en este caso en la rama de hostelería. No se puede celebrar cuando el trabajador, eso sí, en mi empresa haya desempeñado el puesto de trabajo por más de 12 meses. Yo tengo a un trabajador contratado de camarero y lleva ya 1 año y medio en mi empresa. Este alumno, este trabajador, no necesita recibir formación teórica de camarero, ya sabe desempeñar suficientemente bien su puesto de trabajo. Y no haber agotado la duración máxima en la misma o distinta empresa, salvo que la formación del nuevo contrato tenga por objeto distinta cualificación profesional. Es importante también, es uno de los matices que introducía la reforma laboral. Anteriormente, si yo tenía a un empleado con un contrato formativo en mi empresa, por ejemplo, como mecánico, y estaba 2 años, que era lo que la normativa anteriormente me permitía, yo no podía volverlo a contratar en formación porque ya en su vida laboral ya tenía agotada esa duración máxima. Pero ahora, si yo a este empleado, que lo he tenido de mecánico por funciones, necesidades de mi empresa, requiero que ahora esté en el área de chapa y pintura, puedo volver a hacerle el contrato formativo como chapista, ¿vale? 3 años de mecánico, 3 años de chapista. Para el trabajador, sinceramente, hasta que cumpla los 30 años yo le puedo estar haciendo contratos formativos, pero por lo menos tiene la opción de ir encajando en empresas para desempeñar estos puestos de trabajo y además se le va a expedir, cuando finalice su contrato, una certificación oficial como que es un profesional en el sector de la mecánica y un profesional en el sector de la chapa y pintura, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puedo tener yo a un trabajador contratado en formación? Como mínimo 1 año, que mi convenio colectivo me permita otra cosa. Por ejemplo, convenios como hostelería, comercio, aquí en la provincia de Málaga. He de decir que sí permiten para este tipo de contrato que se haga por una duración mínima de 6 meses. Un máximo de 3 años, salvo que también el convenio me indique que solamente puedo tenerlo 18 meses o 24 meses, y le puedo hacer un máximo de 2 prórrogas. Las situaciones de baja y de maternidad interrumpirán el contrato. Ahí especifico eso simplemente por saber que cuando tengo una trabajadora que causa baja por maternidad en mi empresa durante 4 meses, cuando esta trabajadora se vuelva a incorporar a su puesto de trabajo, como el cómputo del contrato ha estado interrumpido por ese motivo, su formación ha estado interrumpida, cuando ella se incorpora yo tengo que prolongarle su contrato por esos 4 meses que ha tenido parado e interrumpido su contrato formativo. ¿Vale? Siempre el cómputo del contrato, anteriormente no, anteriormente yo en el contrato tenía que especificar claramente que esa situación interrumpía la duración del contrato, ahora ya la ley me está diciendo que obligatoriamente estas situaciones de baja me interrumpen esa duración. Aquí hablamos del tiempo dedicado al trabajo efectivo y del tiempo dedicado a la actividad formativa. Durante el primer año se debe de impartir un 25% de formación mínimo, por tanto el 75% restante es lo que dedica a su actividad laboral. A efectos de cálculo en horas, para que lo veáis un poquito más claro, pongo un ejemplo de una jornada de 40 horas y marco que durante 30 horas el trabajador a la semana tiene que estar trabajando y 10 horas debe tener para su estudio. Es decir, yo no puedo
beneficiarme de unas ventajas que ahora voy a explicar, que son las más interesantes para vosotros a nivel económico, y dejar de prestar como empresario, como empresa, mis obligaciones. Es decir, yo me beneficio de que hago un contrato formativo porque me resulta muy económico, pago muy poco seguro social, incluso puedo llegar a pagar cero. La formación teórica que pago al centro de formación Audiolís me la bonifico todos los meses en los seguros sociales, pero yo como empresario también tengo que cumplir con unas obligaciones para no tener ningún tipo de problema. Una de ellas, y la principal, es cumplir con el tiempo de trabajo y de formación que yo le facilito a este trabajador o trabajadora. El 90% de las inspecciones de trabajo que se suelen hacer a esta modalidad de contratos, dado que ahora es uno de los más demandados, es sobre todo porque no se cumple con esto, ¿vale? Yo tengo a un trabajador y en vez de tenerlo 30 horas a la semana trabajando, pues los tengo 40. El trabajador no va diciendo nada. En el momento en el que llega el inspector a la empresa, le dice ¿cuánto tiempo has estado o cuánto tiempo estás tú aquí trabajando? Y le dice 40 o 45. Ahí ya da igual que esté cumpliendo con su formación, da igual que Audiolís le prepare su formación, que él esté mandando sus ejercicios al centro y esté sacando un 10, da igual. Ellos marcan que tú te estás beneficiando de unos incentivos y de unas bonificaciones que ahora vamos a ver, cumple con tu obligación principal. En el segundo y en el tercer año se imparte un 85% de la jornada dedicada al trabajo efectivo y un 15% dedicado a la formación teórica. Suponen 34 horas de trabajo y 6 horas de formación. Yo le debo de facilitar ese tiempo de estudio fuera de la jornada laboral y, a ser posible, fuera del centro de trabajo. Aquí hacer un matiz que es importante porque en la ley, en el Real Decreto 1529, nos dice que la distribución horaria puede ser muy flexible para la empresa, atendiendo a las necesidades productivas y organizativas que tengan. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y a mí no me interesa tener al trabajador 2 horas al día fuera para que esté estudiando, y yo pienso que el lunes es un día muy flojito de trabajo, pues ahí le puedo yo acumular las horas de formación teórica que le tengo que impartir. No tiene que ser obligatoriamente siempre lunes, martes, miércoles y jueves 2 horas al día. Inclusive a nivel de que trabajamos con cadenas hoteleras bastante grandes y tienen un volumen de personal considerable y tienen que hacer distribuciones horarias muy considerables, ellos lo que hacen que si a lo mejor ven que durante el mes de julio y agosto no pueden dejar de prestar su trabajo, en esos meses están todo el tiempo, las 40 horas trabajando, y en el mes de enero, que hay menos faena en el hotel, le ponen directamente todas sus horas de formación. Ahí lo único que quiero que veáis es que esa distribución horaria puede ser lo más flexible posible. Es un contrato a tiempo completo, no se pueden realizar horarios a turnos ni nocturnos, no se podrán realizar horas extraordinarias, la actividad formativa debe ser relacionada siempre con el puesto de trabajo. Yo no puedo tener a un trabajador que tiene un grado superior de mecánico y como lo quiero contratar porque lo conozco, es hijo de mi prima y me interesa contratar a ese trabajador en formación, le hago su contrato y le pongo que es chapista. No, tu puesto de trabajo debe ser relacionado con lo que tú estás desempeñando en la empresa. Y si tú desempeñas el puesto de trabajo de mecánico, tu formación teórica debe ser de mecánica. Si no se te puede hacer porque tengas esa titulación, es que el contrato en formación no se ajusta a tus necesidades. Yo siempre soy partidaria de que este tipo de contrato, lo mismo que ofrezco, que tiene muchas ventajas, siempre asesoro e indico que se utilice en su justa medida y que sepamos de entrada asesorar y ver qué perfil tiene el trabajador y ver si se ajusta o no a este tipo de contrato. Y aquí indico lo de que se distribuye la actividad formativa de manera flexible. ¿Cómo actuamos nosotros como centro formativo? Porque yo le indico a todos vosotros que, oye, que cumplan con sus obligaciones. Pues nosotros como centro de formación también tenemos las nuestras. Es decir,
Yo, para que ustedes no tengan ningún tipo de problema a efectos de que un inspector llegue a su empresa y le diga qué formación está recibiendo el trabajador, justifícamelo de alguna manera. Nuestro departamento tutorial, ¿vale? Compuesto de personas expertas en cada rama, en cada sector, tanto a nivel de titulación como a nivel de experiencia profesional, asesoran y hacen el seguimiento tutorial a los trabajadores con este tipo de contrato. Por un lado, nosotros hacemos una fase de matriculación, se hace una toma de contacto del tutor con el encargado de la empresa para presentarse, para decir que es el tutor del trabajador que tienen, pone a disposición la línea de teléfono gratuita para cualquier consulta que tengan, y la segunda llamada que se hace a la empresa ya es directamente al teléfono móvil del trabajador. Llamamos periódicamente durante el transcurso del contrato al trabajador para ver si va cumpliendo con su formación teórica, primero para ver si ha recibido correctamente su paquete formativo, sus libros, sus ejercicios, para ver si el material está totalmente completo, y ya le avisamos de que esta línea de teléfono gratuita está a su disposición para cualquier consulta que él tenga, ¿vale? Nosotros no entramos tampoco en determinar si el empresario está cumpliendo o no con su obligación. Nosotros no le vamos a decir al trabajador, oye, tú estás trabajando 30 horas o 35. Nosotros simplemente nos vamos a dedicar a hacer un seguimiento formativo para que vosotros no tengáis problemas a efectos de justificar esa formación teórica que le estáis facilitando al trabajador y que a mí todos los meses me vais abonando. Esto es un modelo de seguimiento formativo. Se ve muy chiquitito, pero ahí lo tenéis para verlo mejor, donde hemos hecho uno de un trabajador que parece que es muy eficiente, porque se le han hecho llamadas efectivas. Ahí ponemos, por ejemplo, que se contacta con el alumno, realizo presentación, verificamos el material correcto. A continuación hacemos una serie de llamadas para ver si ha recibido o no sus pruebas de evaluación. Una de las llamadas nos indica el alumno que nos mandó 3 pruebas de evaluación y que no llegaron que todavía nosotros no las teníamos corregidas. Siempre hay una comunicación muy estricta con el alumno, siempre en el tiempo que él facilite, como que es ajustado a la necesidad de que lo llame, porque no queremos llamar muchas veces cuando el niño está en plena faena. A mí me dice, oye, que está en la cadena de montaje, pues yo intento decirle, bueno, ¿cuándo le viene bien que yo llame para ver si él tiene alguna duda o necesita algo? Vía email y vía SMS se le mandan correos electrónicos, se le mandan mensajes al móvil porque no se haya podido contactar, o simplemente recordándole que tiene que hacer sus pruebas de evaluación. Si nosotros recibimos una notificación de que una empresa ha tenido una inspección, siempre le vamos a responder con este informe formativo, es decir, aquí tiene usted que esta empresa sí ha cumplido con su formación, por un lado le ha facilitado su tiempo de estudio y los medios necesarios, y nosotros como centro formativo le estamos justificando que verdaderamente ha sido así. Al igual se presenta este informe, como se podía haber presentado otro que el trabajador pues es un poco más vago y por mucho que lo llamo no hace nada, y por mucho que le digo que mande las pruebas de evaluación no las envía, y las notas que tiene son de un 3. Ahí nosotros no podemos hacer nada, ni nosotros como centro ni vosotros como empresarios. Ya vosotros sí sois los que decidís si es rentable tener o no a ese trabajador en la empresa, con la lista de jóvenes que hay buscando trabajo, que estarían dispuestos a cumplir con su trabajo y con su formación. Por mucho que tú le estás dando las 6 horas o las 10 horas de estudio y ahora te llega y te dice que no ha hecho nada, a ver ya si decides tenerlo o no tenerlo en formación. Aquí es donde se ven los mensajes que se le han enviado. En el anterior también se veía aquí en la parte de abajo los materiales, para que vosotros sepáis cuándo han salido los materiales del centro, cuándo se le han entregado, cuándo lo han recibido. Se suele justificar con paquetería que tenemos, ver cuándo se han mandado esos temarios. Y ahora viene pues el tema económico. Por un lado, diferenciar qué nos cuesta tener a un trabajador contratado en formación, a seguridad social, los costes de seguridad social,
Y por otro lado veremos qué cuesta la formación teórica del trabajador. Aquí hablamos de formación teórica bonificada, se podría decir formación teórica gratuita, ¿vale? A la empresa no le debe costar nada la formación del trabajador, ¿vale? Una vez que la empresa al centro de formación le abona la cantidad mensual que corresponda de 215 euros o de 130 euros al mes, esa cantidad anteriormente ya se la ha bonificado en los seguros sociales. Su gestoría bien sabe, porque lo trabaja, que mensualmente si tienes a un trabajador contratado en formación y está en su primer año, que hablábamos que recibía un 25% de formación, el centro Audiolist le va a cobrar 215 por ese mes. Esos 215 ya se la ha bonificado con anterioridad en su presentación de los seguros sociales. Por eso indico ahí que el empresario se bonificará mensualmente el coste de las horas de formación teórica que se hayan impartido en el mes anterior por todos y cada uno de los contratos en vigor y lo abonará al centro al mes siguiente. Pongo un ejemplo, yo tengo un contrato formativo que empieza ahora en diciembre, en el mes de enero yo pago mi seguro social correspondiente a diciembre y me aplico esa bonificación de 215 euros y el 15 de febrero, al mes siguiente de mi presentación del seguro social, yo le cobro a la empresa esos 215 euros. O en el caso de que se sitúe en el segundo y en el tercer año de formación, le vengo a cobrar 130 euros porque el trabajador ya no recibe 10 horas de formación, recibe 6. ¿Aquí tenéis alguna duda? Aquí hablábamos ya que, por un lado, tenemos formación teórica gratuita, formación teórica bonificada. Y ahora hablamos de cuánto me cuesta a mí este contrato con la Seguridad Social, es decir, qué coste salarial tengo. Me vengo aquí para que veáis los costes que tiene de Seguridad Social, que sería un total de 97,49, lo que está fijado para el año 2013. Esta cuota se puede reducir al 100%, ¿vale? O al 75%, atendiendo a si es una empresa de menos de 250 trabajadores, se reduce al 100% y el coste sería cero, directamente cero. Y si es una empresa que tiene más de 250 trabajadores, pues se reduce el 75% de la cuota empresarial, porque de la cuota del trabajador siempre se va a reducir el 100%, y serían 19,90, 19,89. Y me diréis, bueno, qué poquito pago de seguro social si estoy acostumbrado a pagar 400 euros o 400 y pico euros. Se paga esta cantidad porque es siempre fija y reducida, independientemente de que el trabajador esté un día al mes trabajando o esté 24 días al mes. Esta cuota va a ser siempre fija, independientemente de que yo tenga derecho o no a la reducción, que ahora vamos a ver qué mínimos requisitos tengo que tener para tener derecho a esa reducción. Si no, pagaría 97,49, ¿vale? O pago 0, o pago 19,90 si soy una empresa muy grande, o pago los 97,40, los 19,90. Perdón, 0 euros, 19,90 o 97,49. ¿Qué requisitos tengo que tener para que mi cuota de seguridad social sea 0? Pues únicamente que el trabajador esté inscrito como demandante de empleo. Yo tomo a un trabajador inscrito como demandante de empleo y no hay ninguna limitación en la Ley 43/2006, que ahora voy a mencionar las más relevantes. Si no hay ninguna limitación fijadas en esa ley y el trabajador está inscrito como demandante de empleo, me reduzco al 100% esa cuota de seguridad social. Una de las exclusiones que hace la Ley 43, por ejemplo, que el trabajador anteriormente no haya estado en mi empresa con un contrato temporal de los 6 meses anteriores, o que en los 24 meses anteriores no haya tenido un contrato indefinido, que yo, por supuesto, esté al corriente en mis obligaciones tributarias y con Hacienda. Si yo he hecho un despido improcedente de un contrato de formación o de un contrato bonificado, me sanciona, por decirlo así, y durante el periodo de un año no tengo derecho a la reducción. Habrá 7 apartados por los cuales yo no me podría reducir la cuota. Si no existe ninguno de esos apartados que a mí me afecte,
yo tendría derecho a un 100% de reducción de la cuota de la Seguridad Social. Ahí resumimos, por ejemplo, el coste cero. El coste cero de Seguridad Social, o de 19,90 o de 97,49, un coste mínimo. Y por otro lado, pues lo que decía antes, la formación teórica siempre bonificada. Esos son uno de los aspectos más relevantes a los que me refería al inicio, es decir, en cuanto a aspectos económicos, es un contrato bastante rentable, ¿vale? ¿Qué beneficios en general pues tiene para la empresa? Pues la reducción de sus cuotas empresariales, financiación de la formación que hemos hablado, y el tercer punto es que si se transforma a indefinido, yo tengo un incentivo en las cuotas durante 3 años de 1.500 euros en caso de hombres y de 1.800 para las mujeres. Durante 3 años recibo un incentivo por transformación de esa cantidad sobre mi cotización, y lo único que se requiere es que transformes al trabajador a indefinido cuando haya terminado su contrato inicial o su prórroga. Es decir, que si está en mitad del contrato y lo transformas a indefinido porque te ha encantado el trabajador, no vas a tener derecho a ese incentivo. Espera que termine y lo transformas, ¿vale? Y para el trabajador, pues no lo dejamos atrás. Tiene un 100% en la cuota que él tiene, por la que él cotiza, porque si el contrato es es reducido al 100% en la cuota, él no tiene por qué cotizar por desempleo, por formación profesional. Tiene su protección total, igual que cualquier otra modalidad de contrato, inclusive el desempleo. Antiguamente sabíamos que este tipo de contratos tenían muy poca cobertura social, pues ya la tiene igual que cualquier otro tipo de contrato. Y el cuarto punto, que es el que hablábamos, que obtiene una cualificación profesional, ¿vale? No tengo a un trabajador durante 3 años en mi empresa, se va, ni tiene desempleo, simplemente le doy un certificado que acredita que ha estado en formación, le vamos a dar un poquito más de ventaja, es decir, tú has terminado, tienes todas tus prestaciones, posiblemente te transformen a indefinido porque para la empresa también es económico que lo transformemos a indefinido, y aparte obtienes una titulación oficial como que eres un experto en la rama en la que tú has estado trabajando. Una comparativa de ahorro, un ahorro mensual que puede suponer tener a un contrato en formación. Ahí quiero que sepáis que los datos que se han tomado han sido a nivel nacional, no concretos para la provincia, por ejemplo, de Málaga, y aproximadamente teniendo en cuenta una reducción del 100% en el sector de comercio, por ejemplo, un contrato formativo comparado con un contrato por obra o servicio. También comentaros que estos datos han sido sacados, a través de la simulación que hace la aplicación del Nescontrata, ¿vale? Para que sepamos más o menos por dónde rondan los cálculos, que posiblemente si varía un poquito. Un contrato en formación me puede costar de seguridad social 0, el de obra o servicio puede rondar en unos 400 euros. El salario del trabajador durante el primer año, ojo, yo le estoy pagando en función de lo que está trabajando. Si está trabajando el 75% de su jornada, que son 30 horas, yo le pago en función de esas 30 horas. Supone un salario de 606 y, a diferencia del de obra o servicio, vemos que la cantidad es bastante abismal. Hay un ahorro de un 58,47%. Hay una diferencia considerable de casi 800 euros, lo que a mí me supone tener a un trabajador contratado en formación o con un contrato por obra o servicio. Yo sinceramente no soy empresaria, pero yo me lo pensaría. En la rama de hostelería tenemos el ejemplo, y en la rama de construcción también, ¿vale? Que ronde arriba o abajo, pero la diferencia suele rondar esos porcentajes. Aquí hablamos de la retribución, que siempre es en función al tiempo de trabajo efectivo, bien lo que me indique mi convenio para esa categoría, o bien sin que pueda ser inferior al SMI, al salario mínimo interprofesional,
¿vale? Y siempre, aunque me lo estipule mi convenio, a esa cantidad que me marca, yo le tengo que aplicar el tiempo, el porcentaje de trabajo efectivo. El periodo de prueba, pues igual que cualquier otra modalidad de contrato, en la que me fije mi convenio, y si no, 2 meses, que es lo que me marca el Estatuto de los Trabajadores. Si despedimos a un trabajador en el periodo de prueba, no le tengo que abonar su indemnización, eso igual que para cualquier otro tipo de contrato. Forma del contrato, esto bien ya lo sabe su asesor, debe de presentarse por escrito en los modelos oficiales que estipula el Servicio Público de Empleo en el plazo de 10 días desde su formalización y presentamos el modelo de contrato, el acuerdo formativo que, por ejemplo, nuestro centro se encarga de cumplimentar para que lo firmen las partes, se comunica por sistema red o físicamente en el Servicio Público de Empleo Estatal y nos remiten copia al centro de formación por si a mí la Dirección Provincial del INEM en algún momento me pueda requerir alguno de esos modelos. Contratación por parte del autónomo. Aquí lo que cabe destacar, si alguno o varios de vosotros sois empleados autónomos, que se puede contratar a hijos menores de 30 años, en este caso coincide con la edad marcada y fijada para el contrato formativo, teniendo derecho al 100% de la reducción de las cuotas empresariales, ¿vale? Yo soy un empresario autónomo y quiero contratar a mi hijo para que me ayude, lo puedo hacer porque así la ley del Estatuto del Autónomo me lo estipula, es decir, me dice que puedo contratar por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años y ya la ley 43/2006, en una de las exclusiones que dice que yo no me pueda aplicar reducciones de las cuotas si el trabajador, si mi hijo en este caso tiene el grado de consanguinidad hasta el 2.º grado, me hace una exclusión y me indica que aun teniendo ese parentesco, sí se puede reducir al 100% las cuotas empresariales. Igualmente, un autónomo que no tenga asalariados y que contrate a un familiar menor de 45 años, en este caso menor de 30, que no conviva con él ni esté a su cargo, también tendría derecho al 100% de la reducción de las cuotas. Y aquí el único requisito, igual que anteriormente, que esté inscrito como demandante de empleo y que no rija ninguna limitación de esta ley 43/2006. Anteriormente dijimos que no rige el límite de edad cuando el trabajador es discapacitado. El contrato se podría formalizar en este caso con una duración de 4 años máximo y se requiere que se tenga un grado de minusvalía igual o superior al 33% para poder aplicarse ese tipo de beneficios y poder hacer este tipo de contratos a este colectivo. Extinción del contrato. Por expiración del tiempo convenido, a la finalización del contrato, el trabajador no tiene por qué recibir ningún tipo de indemnización. Yo despido al trabajador a la fecha fin del contrato, a la fecha fin del tiempo que yo he convenido en mi contrato y yo no tengo por qué abonarle ningún tipo de indemnización. Tampoco tengo la obligatoriedad de transformar a ese trabajador a indefinido y si lo hacemos, pues tenemos derecho a ese incentivo del que hablábamos anteriormente. Únicamente se requiere, pues como en otro tipo de contrato, que se le haga su preaviso de sus 15 días. ¿Qué tenemos que hacer cuando se produce una baja en un contrato formativo? También lo sabe bien su asesor, comunicar al centro formativo que ha causado baja ese contrato para que el centro no le siga cobrando ningún importe por formación, para que no se siga haciendo ningún seguimiento tutorial a partir de esa fecha. Se comunica la baja a la Seguridad Social e igualmente se comunica el cese del trabajador al Servicio Público de Empleo. ¿Qué tramitación tengo que hacer? Pues para este tipo de contratos se solicitará una cuenta de cotización específica donde yo encajara este tipo de contratos. No encajo a los trabajadores en formación en la cuenta general de la empresa. Solicitaría un número de patronal para este tipo de contratos
A continuación, igual que en cualquier otro tipo de contrato, doy mi alta en la Seguridad Social y a partir de esa fecha tengo 10 días para presentar la documentación al Servicio Público de Empleo. Y por último, comentaros que nosotros disponemos de una agencia de colocación, Ocupados, no sé si lo conocéis, que pone a disposición de todos vosotros, pues el que, al igual que trabajadores buscan empleo en nuestra página web de Ocupados, vosotros podéis plasmar necesidades o puestos de trabajo que queráis cubrir en vuestra empresa y que encajen con el contrato formativo, porque lo mismo, queréis hacer una contratación en formación y el perfil que os llega pues no es del todo ajustado a vuestra necesidad. Nosotros nos podemos encargar de poner en conocimiento de la gente que se da de alta en la página de Ocupados, pues las ofertas de trabajo que vosotros tengáis. Que es en el único caso en el que está exento de cotizar por desempleo, es decir, es en el único caso en el que no tienes obligación de cotizar por desempleo y luego el tener o no derecho a esa prestación ya varía en función de poder justificar pues, que el trabajador a lo mejor tenga cargas familiares, que tenga hipotecas, que tenga hijos a su cargo, que eso ya depende de que se le conceda y se le permita que tenga derecho a esa prestación, pero no tiene por qué cotizar, no tiene obligación de cotizar por desempleo, únicamente en el caso de autónomos que contratan a sus hijos. ¿Vale? La ley del Estatuto del Autónomo te permite contratar a hijos menores de 30 años y te hace la anotación de que quedarán exentos de la prestación por desempleo. Pero sabemos de casos en los que han cotizado, ¿vale? Porque se le obliga a lo mejor a la hora de presentar sus seguros sociales y luego ellos justifican de alguna manera que sí va a tener derecho a esa prestación porque es que no vive con su padre, tiene hijos a cargo, como decía, o tiene hipotecas y tiene cargas, ¿vale? Eso es un poco relativo y ya te digo que por experiencia, gente que nos ha consultado eso, nosotros directamente lo hemos dirigido a la tesorería o a la oficina de empleo para que lo consulte, ¿vale? En la Ley 43/2006 te dice que contrataciones que afecten a familiares hasta un segundo grado de consanguinidad no se tiene derecho a la reducción de las cuotas y ahora te dice, a excepción de, te hace una exclusión a la limitación y te dice, salvo en el caso del empleado autónomo que contrate a hijos menores de 30 años o del empleado autónomo que contrate a un solo familiar, no te especifica el grado de consanguinidad que tengas que tener, que no viva con él ni esté a su cargo. No te especifica el grado de consanguinidad, pero atendiendo a que viene en el mismo articulado, anteriormente te está hablando de hasta un segundo grado de consanguinidad, ¿vale? Es que el tema está que el trabajador en uno de los artículos pone que tiene que tener un tutor, ¿vale?, que vele por su actividad laboral y por su actividad formativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo contrato al trabajador y nunca voy a estar con él porque esté yendo a sitios y esté casi siempre desplazándose, no es del todo correcto. No porque a mí la ley me lo esté diciendo tan claro, pero me está diciendo que tiene que haber una persona en la empresa que vele por su actividad laboral y por su actividad formativa. Pero si esa persona está... Si esa persona está, sí. Si esa persona está, sí. Pero, por ejemplo, ¿a qué se puede referir? ¿A que yo tenga un trabajador que esté repartiendo o que esté de centro en centro? Por ejemplo, ¿a qué se podría referir? En un caso concreto, yo tengo la empresa en un sitio y por las circunstancias tengo otras oficinas en otra población. Entonces, puede darse el caso
que yo aquí en Málaga ahora mismo no pueda tener abierta su oficina, pero sí que la necesite en otro punto. No hay ningún problema, porque ya en el contrato incluso se especifica cuál es el centro de trabajo donde él va a desempeñar su trabajo. Es decir, yo tengo una sociedad y tengo un centro en Málaga, otro en Cádiz y otro en Torre del Mar. Yo al trabajador lo contrato bajo la denominación social de la empresa, que es la misma para los 3 centros de trabajo, y especifico que aunque mi razón social, mi dirección social sea una, en el contrato ya hay una cláusula que indica dirección del centro de trabajo. ¿Vale? Si va un inspector a la empresa, va a ir a ese sitio donde usted está indicando que va a estar desempeñando el trabajo ese trabajador. Y por supuesto ahí pues ya tendrá, como usted me dice, la persona que esté encargada de velar por su formación y por su trabajo. Muchas gracias.